Perfecto. Creo que ya estamos ya listos, preparados para compartir con ustedes una nueva lección, hermanos, una nueva clase de esta materia que estamos desarrollando, lo que tiene que ver con la materia de historia de la iglesia. Vamos avanzando cada día en el contenido de esta materia, en la información acerca de esta materia. En esta oportunidad estamos ya para iniciar, para desarrollar la clase número 4. Y en esta clase número 4, en esta lección número 4, vamos a estar estudiando dos pequeños temas. Uno que tiene que ver con la persecución de la iglesia, cómo se inició la persecución de la iglesia, sufrimiento de la iglesia, padecimiento de la iglesia, cómo fue su padecimiento, cómo se inició, cómo, cómo terminó. Y también, si Dios permite, estaremos analizando o estudiando algunos apologistas, ¿verdad? La obra, el trabajo de algunos apologistas o apologetas, cómo estos hombres defendieron a la iglesia, ¿no? De los ataques del imperio romano, que era su peor enemigo, aunque no solamente fue el imperio romano quien realmente o absolutamente persiguió a la iglesia, hizo padecer a la iglesia, sino también la iglesia, como mirábamos en la clase anterior, también padeció de los mismos judíos, de su misma gente, ¿no? Así que hermanos, vamos a prepararnos para arrancar con esta lección número 4. Esta es la clase que estaremos compartiendo, historia de la iglesia, ¿verdad? Esta es la lección número 4. Y pues la materia es esta, ¿verdad? La, este, la historia de la iglesia. Esta es la materia, historia de la iglesia. Ya estamos pues en la lección número 4. Iniciamos entonces, hermanos, bienvenidos una vez más a la lección número 4 de esta materia, historia de la iglesia. ¿Qué es lo que podemos estudiar? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, como dije anteriormente en mi introducción, estaremos hablando acerca de persecuciones contra la iglesia del Señor y la obra o el trabajo de los apologistas. En las imágenes que quiero mostrarles a ustedes, o una de las imágenes que tengo aquí en mi material, ilustra parte del sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento de los cristianos en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Y luego muestro aquí pues una imagen también que ilustra uno de los apologistas, uno de los defensores de la iglesia, porque aunque nosotros no lo podamos creer, no lo podamos considerar, pero la iglesia, hermanos, también tuvo sus defensores, gente estudiada en teología, quienes defendieron, no hablaron en bien de la iglesia en los primeros siglos, cuando la iglesia padecía o cuando la iglesia estaba también sufriendo persecución. Entonces, vamos a mirar aquí. Bueno, quiero decir, hermanos, que la información acerca de la persecución de la iglesia y la obra de los apologistas solo cubre, al menos el material que yo estoy utilizando, la información que yo estoy utilizando, solo cubre los primeros 4 siglos de la vida de la iglesia y los primeros 4 siglos también de la obra de los apologistas. Miremos entonces que tiene que ver con la persecución contra la iglesia o persecuciones contra la iglesia del Señor. Encontramos algunas profecías de Jesús mismo, ¿verdad?, acerca de las persecuciones de la iglesia. Jesús predice
En Mateo capítulo 10, versículo 16 al versículo 23, predice o profetiza persecuciones venideras para la iglesia. Estas persecuciones o estos padecimientos, la iglesia lo enfrentaría o sucedería durante el tiempo del Imperio Romano. Estamos hablando en el primer siglo. Y dice en Mateo capítulo 10, del 16 al 23, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces Jesús en este texto, él está prediciendo o está profetizando persecución, sufrimiento, padecimientos contra la iglesia, lo cual sucedería durante el tiempo del Imperio Romano. Bueno, que de hecho el Imperio Romano ya estaba en su auge, ya estaba en su apogeo. El apóstol Pedro habla también de padecimientos y de sufrimientos para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4 al 19. Quiero compartirlo también con ustedes. Dice el capítulo 4 del versículo 16 al 19. Dice así, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y no solamente Jesús, y no solamente Pedro. El apóstol Pablo escribió, por lo cual asimismo padezco esto, porque yo sé a quién he creído, lo que yo he creído y en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está hablando acerca de su sufrimiento y de su padecimiento por predicar el Evangelio a los gentiles. Pero, hermanos, los cristianos tenían ya bien definida su fe. ¿Por qué? Porque Jesús mismo ya les había advertido, les había dado advertencias acerca de lo que ellos iban a sufrir, acerca de los padecimientos futuros. En Mateo capítulo 5 y el versículo 12 encontramos las siguientes palabras. Dice así, 5 y el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque ha dicho Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces Jesús mismo, en su obra, en su ministerio, Jesús le había ya advertido
acerca de los sufrimientos y de los padecimientos y de la persecución que enfrentarían sus seguidores, sus discípulos, la iglesia en el futuro, en el tiempo de porvenir. El apóstol Juan, él especifica en los capítulos 2 y el versículo y el capítulo 3. Si usted ha leído el Apocalipsis, capítulo 2 y el capítulo 3, habla acerca o especifica acerca de las persecuciones en contra de la iglesia. En el capítulo 2 y el versículo 3 dice, además, sé que tienes perseverancia, sé que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. También escribe, el que venciere no tendrá daño de la segunda muerte. Habla entonces de sufrimiento, perseverancia en medio del sufrimiento, la perseverancia en medio del sufrimiento, según el capítulo 2 y el versículo 11, más termina diciendo con palabras alentadoras, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, de la separación eterna de Dios o el castigo eterno o la condenación eterna. Pablo también en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 26, versículo 29 habla de la necesidad de gozo y de paz que no iba a haber en los cristianos. Nunca iban a estar tranquilos, siempre ellos iban a estar necesitando alegría, gozo y paz a causa del sufrimiento y de la persecución de los cristianos. Ni los casados ni los solteros iban a tener la misma satisfacción, el mismo gozo o alegría. Su vida no sería la misma por causa de la persecución, como en la vida diaria, como en la vida cotidiana. El casado como que si no lo estuviera, porque por causa del sufrimiento, el padecimiento, la persecución, no habría tiempo para disfrutar su matrimonio, para disfrutar con su esposa, para disfrutar con su pareja. Es decir, como que si no estuviera casado. Y el casado no procure entonces casarse. Fue el consejo del apóstol Pablo a causa de las persecuciones y del sufrimiento de los padecimientos venideros. Entonces habían ya profecías, habían sido predichas por Jesucristo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, acerca de la persecución contra la iglesia. Miramos aquí la persecución regional o y la persecución, hermanos, mundial. Bueno, la iglesia, hermanos, sufrió persecuciones, sufrió persecuciones de dos partes, ¿verdad? O en dos partes. Número uno, una persecución regional, una persecución local y una persecución mundial, es decir, por todo el imperio romano, en todas partes del mundo de aquel tiempo. La primera fue una persecución local, muy nacional, muy local, ¿verdad? No fue una persecución extendida, ¿verdad? Sino realmente fue por zonas, fue regional, como la misma palabra lo dice. Pero la otra sí fue mundial. La regional o local, tanto en Jerusalén como en las naciones gentiles. Digo en Jerusalén porque Saulo, siendo un judío fariseo, persiguió a la iglesia, pero la persiguió localmente, ¿verdad? Es decir, en Jerusalén, la persiguió en las mismas tierras de Israel, ¿no? Las persiguió. Entonces, hablamos de una persecución local, pero cuando hablamos también de una persecución local o regional, estamos hablando también, estamos hablando también de aquellas persecuciones o de aquella oposición que enfrentó el apóstol Pablo en las regiones gentiles. Pero aunque él enfrentó persecución, oposición de parte de los judíos mismos que
habitaban o que residían en estas regiones gentiles, más sin embargo fueron persecuciones locales, donde el apóstol Pablo llegaba, donde el apóstol Pablo entraba a las sinagogas, donde Pablo predicaba, allí él encontraba una fuerte oposición al evangelio, a la doctrina de Jesucristo que él predicaba. Entonces eran también persecuciones contra el apóstol Pablo, contra Silas, ¿verdad? Pero eran regionales. Si él llegaba a Tesalónica, entonces se le oponían allí, en Tesalónica. Si llegaba a Corinto, se le oponían en Corinto. Si llegaba a los filipenses, a Filipo, igual manera, pero de todas formas solamente era una oposición o una persecución, pero era local, era regional, solamente eran en las zonas donde el apóstol Pablo predicaba el evangelio, como dice aquí en el capítulo 14 y el versículo 19 del libro de los Hechos. Dice que unos judíos apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Persecución contra el apóstol Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron, ¿verdad?, fuera de la ciudad. Y luego en el capítulo 17, versículo 6, versículos 5 y 6, dice que algunos judíos celosos alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo y a Pablo y a Silas, y como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Se refiere, hermanos, inmediatamente en el tiempo que la iglesia comenzó a predicar el evangelio, pero no tuvieron mucho impacto en la iglesia, porque fue realmente una oposición en contra de los predicadores, pero fue una persecución nada más en contra de los predicadores. Y eso es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Esto es lo que encontramos en la ciudad de Filipo. Cuando hablamos del capítulo 17, estamos hablando, bueno, en Tesalónica, estamos hablando de la oposición, de la persecución que el apóstol Pablo, el hostigamiento que Pablo enfrentó en la ciudad de Tesalónica. Y cuando hablamos del capítulo 14 y el versículo 19, capítulo 19, 14, el versículo 19, estamos hablando acerca de la persecución a la oposición que el apóstol Pablo enfrentó en la ciudad, dice, en la ciudad de Listra. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiéndoles apedreado a Pablo, le arremetieron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, cuando el apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Listra. Así es que, hermanos, esto es la persecución local, nacional o regional, pero no mundial. Hasta cierto punto fueron persecuciones o oposiciones en contra de los predicadores, en contra de los líderes, en contra de los evangelistas. En este caso, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de Silas, estamos hablando del hermano Esteban. Eran predicadores locales y una persecución, una oposición local. Pero esta oposición, esta persecución, este hostigamiento se hizo mundial en determinado momento. Y esto, ¿verdad? Con la intervención del imperio romano en cada uno de sus emperadores o por cada uno de sus reyes o emperadores. Y así hablamos también entonces de la persecución también mundial, no solamente nacional, sino también mundial, la persecución mundial. La persecución que enfrentó la iglesia, hermanos, de los emperadores Claudio y Nerón, Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2, el emperador Claudio. Estamos hablando ya del emperador romano
Claudio. Había mandado que todos los judíos, para que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Aquila y Priscila andaban predicando en Roma y fueron expulsados y llegaron a Corinto, donde Pablo los encontró. El emperador Claudio persiguió a la iglesia en el año 52 y el emperador Nerón persiguió a la iglesia entre los años 66 y 68 después de Cristo, siendo la persecución de Nerón o siendo considerada la persecución de Nerón la más severa en contra de los cristianos, la más sangrienta, la más fuerte en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, al grado que incendiaba a los cristianos públicamente en las calles públicas y en los coliseos romanos. La persecución, hermanos, haciendo un paréntesis, no solamente fue en contra de la iglesia en sí, no solo en contra de los cristianos, sino que el odio y el repudio era también en contra de los judíos, en contra de la raza judía, en contra de la nación judía. Entonces, no solamente fue en contra de los cristianos en sí, porque la iglesia estaba formada por judíos y por gentiles, pero el odio de Nerón, el odio, perdón, del Imperio Romano no fue solamente en contra de los cristianos en sí, ¿verdad? Y sin importar si fueran judíos o gentiles, no. El odio también del Imperio Romano fue en contra de los judíos, en contra de la nación judía, en contra de la raza judía y en contra también de la iglesia, ¿verdad? Así que directamente fue en contra de la iglesia y en contra del imperio y en contra, perdón, de los judíos. Pero fue en contra, ¿verdad? Fue en contra de la iglesia, independientemente si habían judíos o si habían gentiles formando la iglesia. Y así entonces encontramos los emperadores, los reyes, hermanos de la persecución contra la iglesia. Y vamos a mirar una lista de emperadores y cómo ellos molestaron a la iglesia, cómo ellos persiguieron a la iglesia, cómo ellos le hicieron mucho daño, hermanos, a la iglesia. Los emperadores de la persecución. Veamos cómo encabeza esta lista y en quién termina esta lista de emperadores. La persecución de la iglesia empezó muy temprano en la historia de la iglesia. La persecución romana que sufrieron los cristianos fue cruel, severa y sangrienta. Los emperadores luchaban contra fuerzas humanas y fuerzas divinas, porque ellas iban conquistando ciudades. ¿Y por qué digo fuerzas divinas, hermanos? Fuerzas divinas, fuerzas humanas, porque somos humanos. La iglesia estaba formada por humanos. ¿Y por qué fuerzas divinas? Porque era Dios, hermanos. Era Dios el Dios de los cristianos. Era Dios, hermano, el Padre de los cristianos. Era la iglesia del Señor. Era la iglesia de Dios, hermano. Entonces, ¿pero por qué? Porque la iglesia, estas fuerzas humanas y estas fuerzas divinas iban conquistando ciudades que le pertenecían o estaban bajo el imperio romano. El imperio romano miraba a la iglesia como una amenaza, ¿verdad? Como una amenaza de conquista. Recuerdan ustedes que de la misma manera, el imperio egipcio miró también a los israelitas. De la misma manera miró, hermanos, a los hebreos, a los israelitas, cuando los israelitas iban creciendo en número. El emperador, el rey, el faraón, miró entonces a los hebreos, miró a los israelitas como una amenaza, como que un día ellos se iban a relevar, a rebelar, se iban a levantar contra los egipcios y los podían conquistar, los podían destruir. De la misma manera, el imperio romano miraba a la iglesia como una amenaza de conquista.
Pues tenían razón, ¿no? Porque la iglesia era una amenaza y una amenaza también de conquista, pero no terrenal, no material, sino que de una amenaza de conquista espiritual. En esta parte de la historia de los emperadores, de la persecución, vamos a encontrarnos con algunos nombres de apologistas, filósofos, obispos, escritores e historiadores, etcétera. Es decir, es de tener en cuenta que a esta altura la iglesia ya estaba alejándose, ya se había alejado del patrón bíblico en algunos aspectos, más que todo, hermanos, en el aspecto de lo que tiene que ver con la organización, hermanos, de la iglesia. ¿Quién encabeza entonces en la lista, hermanos, de los perseguidores de la iglesia? Empieza, hermanos, y encabeza la lista el emperador Nerón. El emperador Nerón principió la persecución de los cristianos en el año 64 después de Cristo. Se piensa que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo perdieron sus vidas en esta ola de violencia, en esta ola de persecución públicamente. Nerón culpó a los cristianos por un incendio en Roma que destruyó mucho de la ciudad y le echó la culpa, la incendió Nerón, pero le echó la culpa a la iglesia y así él tuvo razón para poder perseguir a la iglesia. Persecuciones de judíos y cristianos continuaban bajo el emperador Domiciano, quien gobernó por el año 81 y, y al año 96, bajo, bajo el emperador Domiciano. El hermano mayor de Domiciano, de este emperador Domiciano, es decir, Tito, Tito era el hermano mayor y Tito había sido el emperador anterior a Domiciano. Tito había destruido completamente Jerusalén. Si usted ha leído la historia, hermano, de la destrucción de Jerusalén, comandada bajo el emperador Tito, el hermano mayor de Domiciano, había destruido completamente Jerusalén en el año 70 después de Cristo, según fuentes históricas. Domiciano Domiciano dominó a sí mismo, se denominó a sí mismo, ¿verdad? Se identificó a sí mismo como Señor y Dios. Él se creía como el Señor, como Dios. Se creía quien tenía toda la autoridad en el mundo y se creía el que tenía todo el señorío en el mundo y se creía, hermanos, un Dios. Y fue Domiciano, quiero poner en negrito aquí, y fue Domiciano quien quiso ir tan lejos como querer desarraigar o hacer desaparecer la descendencia entera de David, para que los judíos no reclamaran una línea sanguínea de realeza, porque los judíos se hacían llamar como los hijos de David o los descendientes hermanos de David, lo cual lo eran, ¿no? Los judíos, hermanos, eran descendientes de David, eran de la descendencia de David. Jesucristo mismo era de la descendencia de David. Similarmente, Domiciano, voy a otra vez aquí, si me permiten ustedes sombrear por aquí con negrito, Domiciano principió o inició a destruir los descendientes de la familia de Jesús que pudieran haber quedado. Sin embargo, paradójicamente, liberó a los nietos de Judas, el hermano de Jesús, una vez que se dio cuenta de sus virtudes que desconocemos, ¿verdad? De las virtudes de los nietos de Judas. Domiciano envió al apóstol Juan al exilio a la isla de Pasmos. Según fuentes históricas, Domiciano, otra vez quiero encerrarlo, quiero o ponerlo entre negrita. Según fuentes históricas, Domiciano, el emperador Domiciano, hizo que mataran a su propia sobrina, Flavia Domitila, su propia sobrina.
la esposa del procónsul. Los cristianos la recordaban como una mártir. Las persecuciones de Domiciano sobre los cristianos terminaron cuando él se dio cuenta que ellos no presentaban ninguna amenaza para el imperio, ¿sí? No, que los cristianos no eran una amenaza, ni presentaban ninguna amenaza para el imperio. Después de su muerte, hablando de Domiciano, el apóstol Juan y muchos otros cristianos se les permitió regresar del exilio. Trajano, otro emperador, quien llegó a ser emperador en el año 98. Ya llevamos cuántos emperadores, hermanos, hagamos una lista. El primero es Nerón, el segundo es Domiciano, ¿verdad? Y luego vamos aquí, aunque también hemos mencionado a Tito, Nerón, Tito y Domiciano, Nerón, Tito y Domiciano. Y luego aparece otro emperador llamado Trajano. Este Trajano llegó a ser emperador en el año 98 después de Cristo y gobernó hasta el año 117. Estamos hablando aproximadamente 19 años. Fue notorio por su carta entre él y Plinio. Plinio era un escritor romano. Esta carta estaba relacionada en cómo tratar con los cristianos. Trajano envió a Plinio, el joven, a reorganizar su provincia de Bitinia. Plinio, bueno, aparte de ser un escritor, ¿verdad? Un escritor, también Plinio se convirtió en uno de sus hombres, en uno de sus servidores, servidores de Trajano, y lo envió a este joven a reorganizar su provincia, la provincia de Bitinia. En sus cartas que escribió Plinio a Trajano, Plinio describe su alarma, ¿verdad? Está alarmado al ver cómo los cristianos eran puestos a muerte. Cuando él llega a Bitinia, cuando él llega a Bitinia, él envía una carta en la cual está alarmado al ver cómo los cristianos, él se ha dado cuenta, se está dando cuenta cómo los cristianos eran puestos a muerte. También describe algunas prácticas que él pensaba que los cristianos realizaban. Y escribió que parecía que los cristianos pues no estaban haciendo nada ilegal, nada impropio. Simplemente ellos iban a orar al amanecer y le cantaban a Cristo como su Dios, ¿no? Para ellos, un Dios, por eso está con letra minúscula. Y le cantaban a Cristo como un Dios, para ellos un Dios cualquiera. Cristo no es un Dios cualquiera, Cristo es nuestro Dios verdadero. Como resultado de las cartas de Plinio mandadas al emperador Trajano, le dijo a Plinio, o el emperador Trajano le dijo a Plinio que no persiguieran a los cristianos, ¿no? Le dijo que ya no persiguieran, que pararan la persecución contra los cristianos, sino solamente, dice, solamente dice los persiguieran para juzgarlos, que no persiguieran a los cristianos, sino solamente para juzgarlos, que los persiguieran solamente para llevarlos a juicio, cuando se hicieran algunos cargos contra ellos, nada más. Es decir, como que lo llevaran nada más al juzgado para poder esclarecer de qué realmente se trataban las acusaciones. La respuesta de Trajano a Plinio era de moderación, era así como querer como calmar ya la persecución, ¿verdad? Contra la iglesia, contra los cristianos, opuesta a las respuestas severas de sus antecesores. En vez de una persecución abierta, Trajano dijo que los cristianos deben de ser encontrados y que si fueran acusados deberían de ser enjuiciados y solo serían castigados al ser encontrados culpables. Sin embargo, durante el periodo de Ignacio, uno de los padres de la iglesia y obispo de Antioquía, fue enviado por Plinio mismo, porque Ignacio
sí, fue enviado por Plinio mismo, porque Ignacio era ciudadano romano, cuando en el año 115 llegó a ser pasto o comida de las fieras por su testimonio a Cristo. Entonces, ¿dónde quedaba aquel trato moderado, verdad, de Trajano? ¿Dónde quedaba, pues, aquella consideración que Trajano quería hacer contra los cristianos? Si el mismo Ignacio, ¿verdad? Llegó a ser comida de las fieras, de los animales salvajes por su testimonio a Cristo, este obispo de Antioquía. Las persecuciones continuaron bajo el sucesor de Trajano, que era Adriano. Adriano, quien gobernó hasta el año 138. Cuadrato, este Cuadrato, un profeta cristiano, le escribió a Adriano, un poco después de llegar a ser emperador, una defensa de la fe. Puede serse considerado Cuadrato, que más adelante lo vamos a mirar, como un apologista, ¿verdad? La primer trabajo y la primera obra de un apologista, Cuadrato. Él escribió a Adriano. ¿Y qué le escribió? Él escribió, las obras de nuestro Salvador son visibles porque eran verdaderas la gente que fue sanada y los que fueron resucitados de la muerte. No solo fueron vistos en el momento de la sanidad o en el momento de volver a la vida, es decir, de resucitar, sino que están siempre a la vista, es decir, son una evidencia clara, no solo cuando el Salvador estaba entre nosotros, sino por mucho tiempo desde su partida. El hecho es que algunos de ellos sobrevivieron hasta mi mismo tiempo, dijo este Adriano, perdón, dijo Cuadrato, el profeta, ¿verdad? El profeta cristiano. Bueno, él escribe a Adriano estas palabras haciendo una defensa o defendiendo la fe de la iglesia, hablando acerca de aquellos quienes habían sido sanos, habían sido sanados o curados y aquellos que habían resucitado. Él mismo en su tiempo había conocido a estas personas y esta era una evidencia clara del poder y de los milagros y de la existencia de Jesús. Adriano prohibió la persecución de los cristianos sin un juicio, ¿verdad? Él prohibió no más persecución de los cristianos. Pero el siguiente emperador, Antonio Pío, bueno, recordemos que la iglesia la iglesia, hermanos, también tuvo tiempos de paz, tiempos de libertad. La iglesia, hermano, gozó tiempos de paz. ¿Y cuándo es que gozó tiempos de paz? Cuando aquellos emperadores, cuando aquellos reyes romanos tenían consideración de ellos, eran tolerantes a los cristianos y no les perseguían, no les persiguieron. Entonces el siguiente emperador, Antonino Pío, este Antonino Pío, quien gobernó hasta el año 161, protegió a los cristianos de violencias del pueblo común. Los protegió, los salvaguardó, les tuvo consideración. Sin embargo, los cristianos continuaron sufriendo persecución. Notablemente, Policarpo, el antiguo obispo de Esmirna, Policarpo, ojo aquí, quien había sido discípulo de Juan, del apóstol Juan y amigo de Ignacio, fue martirizado en el año 155, después de un viaje a Roma. Policarpo, voy a encerrarlo aquí, Policarpo, este obispo de Esmirna, regresó a su ciudad natal durante un festival pagano y fue arrestado, profesando que había servido a Cristo por 80 años. Él rehusó negar su fe y fue sentenciado entonces a muerte. Después de Antonino Pío, Marco Aurelio llegó a ser emperador y gobernó hasta el año 180. Aunque Marco Aurelio era educado,
era un filósofo estoico. Una persecución severa principió por todo el imperio. Estamos hablando ya de las persecuciones mundiales, ¿no? Por todo el imperio. Marco Aurelio decretó que todos los cristianos que no se retractaran de su fe, que no negaran su fe, morirían. En las celebraciones grandes dedicadas al culto al emperador, pusieron a los cristianos en lugar de los gladiadores. Y el pueblo decía sarcásticamente que de algún modo los cristianos y su Dios triunfarían sobre ellos. Así que las multitudes que presenciaban los juegos se divertían viendo a los cristianos devorados por los leones. En una manera, en una manera era como un sacrificio humano ofrecido a los dioses antiguos de parte del emperador. Eran para el emperador, los ponía a ellos y era considerado para él lo que la muerte de los cristianos como un sacrificio hacia sus dioses. Gente de las antiguas religiones respaldaban al emperador en su oposición a los cristianos. Justino, un teólogo muy conocido y apologista, fue martirizado en Roma en el año 165. Probablemente, hermanos, porque defendió a un filósofo romano. Perdón, porque ofendió a un filósofo romano. Las razones para la continua reacción en contra de los cristianos eran complejas. Sus vecinos no podían comprender cómo es que los cristianos no adoraban a los dioses antiguos. Los cristianos no decían, César es el Señor. Se acusó entonces a los cristianos también por las plagas. Una oposición más racional en contra del cristianismo se evidenció en los escritos de Celso, el cual decía que el cristianismo era ateo en el sentido de que negaba a los dioses antiguos. Celso estaba también alarmado por la amplitud de la organización de la iglesia. Además, la filosofía griega rechazó el punto de vista del cristianismo acerca de Dios. No podía aceptar que Dios mismo interviniera en la historia, que Dios permitiera que cualquier aspecto del mundo estuviera fuera de su control, que Dios poseyera pasiones humanas y que la humanidad estuviera hecha a la imagen de Dios. Es lo que decía este escritor llamado Celso. César notó burlonamente que los cristianos convertían a las mujeres y a los esclavos mientras que abandonaban las costumbres de sus antepasados, los convertían, sí, al Señor. Entonces las persecuciones fueron especialmente severas en los alrededores de Viena, de Layo, en el río Rhone, en las áreas de Galia. Estas persecuciones llegaron a su clímax a manos de la población local y de las autoridades civiles locales cerca del año 177 después de Cristo. Los mismos ciudadanos, hermanos, arremetieron contra los cristianos. Las persecuciones llegaron a ser más severas bajo el emperador séptimo Severo en el año 193, 211 después de Cristo. Él intentó forzar la asimilación del cristianismo con las otras religiones y en el año 202 prohibió las conversiones al cristianismo, no más bautismos, no más conversiones, no más evangelismo. Bajo su reinado, Leonidas, el padre de Orígenes, el gran teólogo de Alejandría, fue decapitado. La persecución se multiplicó durante los años 250, comenzando con el emperador Decio, que aunque su reinado fue breve, 249 al 251, 2 años o 3 años, en celebración del aniversario de los 1000 años de la fundación romana, Decio, con 2 años nada más de reinado,
Decio montó una persecución general mundial en contra de los cristianos. El edicto de Decio en el año 250 demandaba que en cierta fecha todos ofrecieran sacrificio a los dioses y al emperador, o se las enfrentarías, o se enfrentarían a la confiscación de sus propiedades, el exilio, el exilio, las torturas o la misma muerte. Era un edicto, ¿verdad?, de muerte. Orígenes fue torturado y 3 obispos fueron martirizados. Payano de Roma, Babilas de Antioquía y Alejandro de Jerusalén. Así llegamos al emperador Gallo. Este emperador Gallo reinó brevemente después de Decio. Voy a subrayar aquí los nombres de los emperadores. Reinó después de Decio, fue su sucesor, ¿no? Gallo, sucesor de Decio. Y él continuó también la persecución, se unió también a la persecución y él culpó a los cristianos por las pestilencias y la hambruna. Y así llegamos entonces al emperador Valerio. El emperador Valerio 253 al año 260 emitió un edicto, una ley, prohibiendo a los cristianos que se congregaran. Era prohibido congregarse, prohibido reunirse o que usaran sus cementerios bajo la pena de muerte. Los obispos Sexto II de Roma y Cipriano de Cartago fueron martirizados. Una paz relativa siguió durante Valerio. Pero bajo el emperador Diocleciano, quien reinó desde el año 284 al año 305, continuó la persecución en el año 303. Esta fue conocida como la Gran Persecución. Diocleciano, voy a encerrar aquí, hermanos, Diocleciano buscó la exterminación total de los cristianos como la solución final al problema. Bajo su primer edicto, los templos fueron destruidos, los templos donde se reunían los cristianos. Se les negó a los cristianos el uso de sus oficinas y sus derechos civiles. Las escrituras fueron quemadas. Familias enteras fueron ejecutadas. Los cristianos fueron torturados en el potro, es decir, estirando el cuerpo, hermanos, hasta matarlos, astillando la piel, con flagelación y siendo arrastrados y siendo desmembrados. Qué triste, ¿no? Por eso se le ha llamado, hermano, la gran persecución. La persecución continuó bajo Maximino y Galerio. Tolerancia, hermanos, en el año 313. Aquí, tolerancia. Después de tanta persecución, persecución y persecución, viene un tiempo de tolerancia. En el año 313, Constantino se unió con Licinio, emperador romano, viral de Constantino, para emitir el edicto, una ley de Milán, conocida como el Edicto de Milán, que oficialmente le dio a los cristianos tolerancia dentro del imperio romano. Esto no significaba que el gobierno de Constantino reflejara valores cristianos, porque él permaneció despiadado, pospuso su bautismo hasta cerca de su muerte para poder seguir pecando sin violar la purificación que resultaba del rociamiento con agua bendita. Su conversión no fue una transformación interna y nunca entendió completamente la doctrina cristiana o su exclusividad. Él siguió invocando a los dioses paganos, especialmente el dios Sol. Sin embargo, él quería una religión fuerte que unificara el imperio. Los cristianos se alegraron. Ellos estaban convencidos que Dios había levantado a Constantino. Lamentablemente, no fue así, ni es así, hermanos. Rápidamente el cristianismo se casó con el imperio, la iglesia con el Estado.
Además de estar libres de la persecución, el edicto de tolerancia eliminó los impuestos sobre las iglesias. El imperio principió a subsidiar a ciertos ministros cristianos, financió proyectos de construcción de templos y facilitó el copiar la Biblia. Una porción de los ingresos de las provincias fue aplicada a las obras de caridad. En el año 319, Constantino decretó que los adivinos fueran quemados. En el año 321 decretó que el domingo fuera un domingo de descanso. Aprobó leyes que expresaban valores cristianos, incluyendo la protección de niños, esclavos, peones y prisioneros. Constantino tuvo éxito en unir la parte oriental y la parte occidental del imperio en el año 324 después de Cristo, derrotando a Licinio. Esto dejó a Constantino como emperador único, pero se desilusionó al ver que las iglesias en el oriente diferían con las iglesias en el oeste en algunos asuntos teológicos. Deseando que el cristianismo presentara un frente unido en el imperio, Constantino convocó a los líderes de la iglesia a que se reunieran en el concilio de Nicea en el año 325 para que se pusieran de acuerdo. Y así, hermanos, terminamos el primer tema, que era el tema más largo, o es el tema más largo, acerca de los emperadores o la persecución de la iglesia y sus perseguidores, ¿no? Los emperadores. Veamos entonces la segunda parte de nuestra lección, la iglesia y los apologistas. Bonita esta parte. La apología es la defensa contra los ataques de la iglesia. La palabra apología significa defender la palabra, en este caso, ante los emperadores romanos, defender la doctrina, defender la palabra ante los emperadores romanos. Estos apologistas existieron durante el segundo siglo después de Cristo, año 200 después de Cristo. Estas personas hicieron ver a los emperadores o reflexionar a los emperadores que la iglesia no era ninguna amenaza, que no la miraran como una amenaza, que no pretendía querer conquistar sus territorios donde se encontraban. Dentro de estos apologistas podemos mencionar, aquí tenemos que ya también yo lo mencioné anteriormente, Cuadrato. Cuadrato de Atenas, 125 después de Cristo. Defendió al cristianismo ante el emperador Adriano, lo recuerda. Arístides de Atenas, 140 después de Cristo. Filósofo ateniense que defendió el cristianismo ante el emperador Pío o ante el emperador Antonino Pío. De que el cristiano quiere compartir amor, decía Arístides de Atenas. No se preocupen, o no te preocupes, ¿verdad? Le decía el emperador Antonino Pío. El cristiano solamente quiere compartir amor, que quieren hacer el bien, que oran por los emperadores, que querían vivir en paz. Afirmaba que Dios era el motor del mundo, que Dios era eterno, que Dios era perfecto y era incomprensible, sabio y bondadoso. Afirmaba que Dios había hecho todo por el bien del hombre, que había hecho todo por el bien del hombre. Y luego tenemos otro apologista, Justino Mártir de Roma, 150 después de Cristo. Este defendió el cristianismo ante el emperador Antonino Pío, igual que este otro que tenemos aquí, ¿verdad? Antonino Pío, el emperador Arístide de Atenas, dice, también defendió ante el cristianismo ante el emperador Antonino Pío y también Justino Mártir de Roma. Defendió el cristianismo ante el emperador Antonino Pío en su apología y defendió el cristianismo ante los judíos con su obra Diálogo con Trifón. Es que los judíos decían no tener nada que ver con el cristianismo,
aunque los emperadores miraban el cristianismo relacionado con el judaísmo. Taciano de Siria, 155 después de Cristo, apologista gnóstico, escritor y discípulo de Justino Mártir. Escribió el de Atesarón, es una copia de los cuatro evangelios, una vez más, para poder defender la fe, para poder defender la verdad, la iglesia. Esa era la intención. Miletón de Sardis, obispo y considerado padre de la iglesia, 169-180 después de Cristo. Se consideraba obispo de Sardis, contemporáneo de el emperador Marco Aurelio, defensor de la doctrina de la cena del Señor. Atenágoras, 177 después de Cristo, apologista cristiano de la segunda mitad del siglo segundo o año 200, de quien solo se sabe que fue un filósofo ateniense y un convertido al cristianismo. De acuerdo con nuestro material en estudio, hermanos, aquí terminamos o aquí terminan los ataques contra la iglesia y la obra de quienes, ¿verdad? De quienes lo hicieron y cómo defendieron también la iglesia o los ataques contra la iglesia. Entonces tenemos 6 apologistas, ¿verdad? En la lista: Cuadrato de Atenas, Arístides de Atenas, Justino Mártir de Roma, Taciano de Siria, Miletón de Sardis, Atenágoras, y creo que son todos, hermanos. Eso es todo. Y aquí también, pues, termina, hermanos, nuestra clase. Aquí termina nuestra lección número 4. Muy importante, hermanos, entender varias cosas. Número 1, cuando todo esto está sucediendo, la iglesia, hermanos, ya se había apartado o se estaba apartando del patrón bíblico. Lo que Pablo mismo dijo, decían en Hechos capítulo 20: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y aparten de la fe o arrastren de la fe a muchos. Entonces, ya la iglesia en este tiempo se había apartado, se había apartado o se estaba apartando del patrón bíblico en cuanto a su organización. Más adelante vamos a ver en cuanto a su organización. Y no solamente en cuanto a su organización, sino que por ahí estaban creyendo también, hermanos, en el agua bendita, ¿no? Estaban creyendo, hermanos, su creencia también en el agua bendita. Y podemos así a lo mejor averiguar otros apartamentos que estaba haciendo, hermanos, la iglesia durante los siguientes siglos después del primer siglo. Por lo tanto, hermanos, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, sigamos analizando, hermanos, lo que es la historia de la iglesia durante sus primeros años. Yo he querido considerar, hermanos, este pequeño material hasta el año 300, digamos, bueno, año 400, porque el siglo 400 comienza desde el año 301 hasta el año 400. Entonces, ese es el siglo cuarto. Y lo he considerado así porque Constantino, hermano, en su edicto de tolerancia, él lo hizo en el año 313, ¿verdad? En el año 313, dice que para que favorecer a la iglesia, pues no era para favorecer a la iglesia, sino que era para favorecerse él mismo y para favorecer también su imperio. Él quiso unificar, hermanos, la iglesia con el Estado para tener seguidores, ¿no? Sin embargo, esto hizo, hermanos, no fue para bien de la iglesia, sino que fue para mal de la iglesia. Esto no favoreció, hermanos, para nada a la iglesia. Entonces he considerado, hermano, este material hasta, digamos, los primeros 400 años después, hermanos, de Jesucristo, ¿no? Para poder hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia. Entonces, hermanos, por aquí tenemos también la tarea de la cuarta lección,
Tengo aquí también 10 preguntitas, hermanos. Y entonces, por favor, mire el video, estudie el material y a contestar entonces, hermanos, estas pequeñas preguntas. Ha sido un placer, ha sido un gusto, hermanos, estar una vez más con ustedes. Que Dios, por favor, me los bendiga, hermanos, que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, que bendiga sus congregaciones y que los bendiga en el desarrollo y en el continuo, pues, crecimiento en este programa, hermanos, del Instituto Bíblico en San Ignacio. Que Dios les guarde, hermanos, y será hasta la próxima que nos miremos de nuevo, ¿verdad? Será hasta la próxima que nos miremos de nuevo en esta materia de historia de la iglesia en la quinta lección, si Dios así lo permite. Así es que, hermanos, será hasta la próxima. Muchas gracias una vez más por haber estado conmigo en esta cuarta lección de historia de la iglesia. Dios los bendiga por siempre. Hasta la próxima.